Entonces, como les comenté, hoy es el taller número 6 y vamos a arrancar desde la distribución Poisson, que es todavía una distribución de probabilidad de las que estamos utilizando para las variables aleatorias discretas. Recordemos que las discretas es cuando tenemos un espacio definido como en números pues contables, en enteros, no necesariamente enteros, pero la mayoría de estas distribuciones están pensadas así, porque están pensadas para conteos, generalmente conteos de eventos, de éxitos, de ese tipo de cosas. Ustedes recuerdan la binomial, era como, hey, hay una característica de interés, hay una probabilidad de que ocurra, yo tengo una poblacioncita, pues un grupo de muestra, y hoy quiero saber como el número de personas que me la cumplen. La hipergeométrica, básicamente lo mismo, pero ya es una probabilidad que no se me mantiene constante, sino que depende de cómo está la población. Un ejemplo muy tradicional es hablar de que ellas son una población con sustitución y otra sin sustitución. Cuando yo sustituyo no altero las probabilidades, o sea, si yo saco una carta, una baraja y la vuelvo a meter, siempre voy a tener las mismas proporciones de trébol, de corazones, de diamante, etc. En cambio, si yo la saco y no la vuelvo a meter, entonces ya voy a tener 13 de todas las otras, pero hay uno en el que solo tengo 12 y eso va a ir afectando las probabilidades. Entonces miren que yo cuento cuántos me cumplen algo y este sigue siendo un conteo. ¿Qué estoy contando acá? Unos determinados eventos en un intervalo de tiempo-espacio. Así vamos a reconocer una Poisson. Puede ser lo que sea, o sea, el evento puede ser el número de taxis que llegan a una terminal, el evento puede ser el número de mosquitos que pasan al frente de una ventana, lo que sea, pero ustedes van a contar. ¿Estás compartiendo pantalla? Ay, no compartí, qué pena con ustedes. Tranquilo. Afortunadamente seguimos en la misma diapositiva. Qué pena, muchachos, quienes me hayan hablado en el chat, como cuando pongo la otra pantalla del tablero no veo nada. Qué tan charro, ya está verdecita. Bueno. Me imagino que ahí sí ya están viendo. Sí, ya. Listo. Y esto no se deja quitar de acá. Qué pena que hoy estoy... ¿Puedes repetir por favor la explicación? Sí, dame un momento. Bueno, lo voy a seguir mostrando así. Entonces, como les decía, esta distribución caso entonces va a ser es un conteo. O sea, así como las anteriores veníamos contando eran unos éxitos, aquí vamos a contar unos eventos. ¿Sí? Y la reconocemos así. Cuento eventos en un determinado tiempo o en un determinado espacio. ¿Sí? Eso puede ser cualquier tipo de evento, o sea, los dos ejemplos que di, lo de los taxis que llegan a una terminal, usted puede contar mosquitos que pasan, ustedes pueden estar hablando de algo, por ejemplo, yo tengo árboles en hectáreas, entonces el número de árboles que presenten una determinada enfermedad en un determinado número de hectáreas puede ser una Poisson, pero ¿qué más tienen que cumplir? Que eso es una propiedad súper importante de la Poisson, es que lo que yo esté contando, el número de ocurrencias, se tiene que mantener proporcional en el tamaño del intervalo. ¿Cómo así? Si ustedes tienen que en una hectárea en promedio se enferman 2 árboles, entonces en 2 hectáreas tienen que ser 4, ¿sí? Y en 1000 hectáreas tendrían que ser 2000. Entonces, esa propiedad nos permite que si yo tengo una definición de una Poisson para cualquier tiempo, por ejemplo, yo sé que en una hora me llegan en promedio 5 taxis. Entonces yo con eso puedo saber tanto el de media hora, el de 5 minutos, como en el de 2 horas o el de un día completo. Yo simplemente, ¿qué hago? Pues que si en un intervalo de 1 hora son 5, entonces en un intervalo de 24 es 24 veces eso. Yo de ahí tengo una costumbre y es que cuando a mí me dan una Poisson, yo siempre lo llevo a la unidad de tiempo. O sea, ustedes muchas veces se la pueden presentar como que ustedes saben que cada 3 días llega un avión de no sé qué país, ¿sí? Cada 3 días uno. Entonces yo normalmente, ¿qué hago? Yo lo llevo a la unidad de tiempo, a un día. Entonces, en promedio, cada un día llega un tercio. ¿Por qué? Porque entonces a mí me pregunten lo que me pregunten, es súper fácil la multiplicación. No tengo que poner a hacer la regla de 3 como de si a 3 es 1, entonces a 6, ¿cuánto es? No, yo digo, o a 7, que es más complejita. Si a 3 es 1, a 7, ¿cuánto es? Entonces hago la regla de 3 y espejo. No, yo simplemente digo, yo tengo que de a 1 es un tercio, entonces de a 7 es 7 tercios. Pero eso ustedes lo pueden hacer como quieran. ¿Qué más nos cumple? Su distribución de probabilidad siempre debe estar dada por E a la menos lambda, por lambda elevado a la de x sobre x factorial. Lambda es el parámetro y lambda es el mismo promedio y la misma varianza de la distribución. Por aquí tenemos una, esta vaina me va a estorbar, que da miedo, pero bueno, una singularidad.
Y es que esto se puede utilizar para aproximar la binomial. ¿Por qué querría aproximar uno algo con la binomial? Porque es que resulta que, si ustedes recuerdan, la binomial tiene una formulita de probabilidad que se ve como así. Un n tomados de x, y aquí sigue otras cosas. Pero es que resulta que tener un n que valga, no sé, 1.000.000 tomados de x es un cálculo muy grande. De hecho, creo que hay calculadoras que ni les da para hacerlas. Entonces, cuando uno tiene una población muy grande, o sea, empezando con que no supere 100, normalmente uno coge tamaños más grandes, pero ella va siendo válida. Y una probabilidad de ocurrencia muy chiquitica, esto se puede aproximar así. Yo, en vez de coger una binomial, yo voy a trabajar x como una Poisson. Y lambda, pues ya sabíamos que lambda es el promedio, y el promedio, cuando teníamos una binomial, lo calculamos como n por p. Entonces lo que hacemos es que la pasamos como una Poisson y más bien resolvemos el ejercicio así por simplicidad numérica. Y hasta ahí se habló de distribuciones discretas. Ya lo que sigue acá es que vamos a hablar un poquito de las distribuciones para las variables aleatorias. ¿Me devuelves un segundo? Sí, claro. Bueno, entonces, dale con gusto. Entonces, ¿cuáles son las continuas? Son las que están distribuidas ¿cómo es? En intervalos de la recta de los reales. Ya no es como puede ser 1, 2, 3, no, o sea, puede coger cualquier valor por ahí en la mitad. Puede ser cosas como el tiempo, puede ser cosas como la longitud, todas las que son así dentro de un intervalo continuo. La primera de todas es la distribución uniforme, que es la que nos cumple, pues que es como la misma probabilidad para cada espaciecito. Entonces eso es cuando es algo aleatorio. O sea, cuando la probabilidad de que todo en el espacio muestral sea la misma, cuando es completamente aleatorio, yo no tengo información, yo uso una uniforme. Entonces, si ustedes notan, para cualquier valor de a, b, o sea, donde está definida la función, vamos a tener que la probabilidad es una constante, que aquí denotamos k. Y para estos casos nosotros vamos a denotar la uniforme con parámetros, el máximo y el mínimo. Con eso queda completamente definida. ¿Cómo se halla acá? 1 sobre b menos a. 1 sobre el máximo menos el mínimo. De resto, esa probabilidad siempre es 0. Si yo quiero la acumulada, pues simplemente es x menos a sobre b menos a, en el mismo intervalo, 0 antes, 1 después, y cumple que su esperanza se puede hallar como b más a medios y su varianza como b menos a al cuadrado sobre 12. Esta es relativamente sencilla de utilizar. Entonces, muchachos, esta es como la parte, pues, de teoría, y vámonos ya a resolver el taller como tal. Entonces dice así. Espérense, yo miro, a ver, para acá y para acá de pronto. Bueno, no me lo deja bajar más, pero ahí me defiende. Bueno, entonces, dice, en un depósito de agua se ha detectado una concentración media de 2 bacterias por cada 20 litros de agua. Suponiendo que el número de bacterias es una variable aleatoria Poisson, y empiezan unas preguntas, pero antes de eso yo voy a arrancar por capturar esa información para tenerla bien organizadita. ¿Ve? Está en modo... Entonces, en este primer punto, ¿qué me dijeron? ¿Cuál es la primera variable aleatoria que me definieron? ¿Qué cuenta esto? ¿Ven lo que me dijeron aquí? Número de bacterias es una variable Poisson. Y me hablaron de que la concentración de bacterias en 20 litros de agua es tal cosa. Entonces yo voy a hacer aquí un truquito, ya decir, vea, le voy a decir a esto x sub 20. ¿Por qué? Porque esto es número de bacterias en 20 litros. ¿Ve? Lo puse mal. En 20 litros de agua. ¿Sí? Ven que esa fue la información que me dieron aquí, que en ese depósito había 2 por cada 20 en promedio. Entonces miren que a mí me dijeron eso. Vea, es que esta vaina en promedio son 2. Y además me dijeron que que el número de bacterias siempre sigue una distribución Poisson. Y me dieron por acá un parámetro que yo lo voy a poner así, porque estoy hablando con el 20. Resulta que como esto es una Poisson, esta es su distribución,
¿A qué es igual esto? La esperanza. Fue las propiedades que vimos. Lambda. A lambda, exacto. Lambda sub 20 es la misma esperanza, que es 2. Pero hay otra cosa. Aquí yo estoy con 20 litros de agua, entonces podría ser un poquito enredado si, por ejemplo, a mí me preguntan no cuánto hay en 20 litros de agua, sino en 15. Entonces tendría que hacer una regla de 3 para despejar eso. Yo voy a hacer eso, que es muy personal, o sea, la gente lo resuelve como quieran. A mí esto me parece que simplifica mucho. Y es que yo digo, si para 20 litros de agua es Poisson, entonces si yo defino X, número bacterias en 1 litro de agua, ¿qué tipo de distribución tiene que tener esa X? También una Poisson, porque lo que les dije, la Poisson se mantiene en todos los intervalos que pueda tener el tiempo del espacio, pues en este caso estamos hablando de espacio, de litros de agua, volumen, y se mantiene proporcional. O sea que si yo tengo que cuando estamos hablando de 20 litros de agua, estábamos hablando de un lambda sub 20, que es igual a 2. Cuando yo estoy hablando de 1 litro de agua, estoy hablando de un lambda que es igual a 1/10. ¿Sí? Cuando yo tengo para 22, entonces para 1 es 1/10. Y esto me va a facilitar cálculos porque yo mantengo esa proporcionalidad para lo que sea. Entonces ya tenemos definida esa población, pues esa variable aleatoria X. Miremos qué más me dicen. Entonces me dicen, con esto vamos a hallar. ¿Cuál es la probabilidad de que en una extracción al azar de un volumen de 30 litros se encuentren más de 2 bacterias? Entonces, ojo, que hasta ahora todavía no hemos definido la variable aleatoria que nos dejaría resolver esto, ¿sí? En este caso, pues yo voy a definir, listo, si yo estoy usando esa notación, le voy a decir a X sub 30 al número de bacterias en 30 litros de agua. Que esta sí me permite responder la pregunta que me están haciendo, porque yo no puedo responder pues con uno que me cuente o para 1 litro o para 20 litros. Discúlpeme un segundito que veo notificación aquí y no sé si es gente intentando entrar al otro. Ya. Bueno, entonces, X sub 30, número de bacterias en 30 litros de agua. Muchachos, si yo tengo que la distribución era para X Poisson, ¿cómo tiene que ser para X sub 30? Pues también Poisson. Eso se respeta. Entonces le voy a poner lambda sub 30. ¿Cuánto vale ese lambda sub 30? Entonces, si para 20 era 2, o la que es más fácil, si para 1 es 1/10, exacto. De hecho, la fácil es siempre multiplicar como lo que diga acá por lambda. O sea, pues aquí es muy obvio, pero igual como para tenerla fácil, entonces 30 por lambda, como nos dio el compañero, obviamente a 3, porque ese lambda era 1/10, entonces va a dar 3. O sea que cuando yo quiera hallar probabilidades para X sub 30, yo voy a tener que siempre puedo calcular esto como E a la menos lambda, que es 3, por el lambda de 3 elevado a la X 30, que normalmente pues no lo voy a seguir usando, sobre SX factorial. SX puede tomar cualquier valor del 0, 1, 2, o sea, enteros hasta el infinito. Y a mí me habían preguntado cuál era la probabilidad de que la concentración, de que en 30 litros hubiera más de 2 bacterias. O sea que me están diciendo, probabilidad de qué. ¿Cómo la escribo?
X mayor a 2. Ajá. Mayor o igual. X, en este caso es 30, mayor a 2. O que dices más de 2 bacterias, no sería mayor o igual, sino mayor que. Entonces, como esto se da hasta el infinito, uno normalmente no calcula esa probabilidad, porque pues tendría que hacer la sumatoria de 3 al infinito, pues es obviamente solucionable. Creo que esto se puede reducir como una geométrica, no sé, algún tipo de sumatoria, pero pues uno no se pone en esas, o sea, uno simplemente dice, esto es lo mismo que 1 menos probabilidad de x sub 30 menor o igual que 2, que obviamente es muchísimo más sencillo de solucionar. Regálenme un segundito que yo tengo ya los cálculos adelantados para no perder aquí tiempo ahorita. Y listo, entonces. Entonces esto sería pues simplemente hacer la suma de P de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2. ¿Sí? Entonces, esto sería 1 menos. Entonces, con el 0, e a la menos 3, 3 a la 0 sobre 0 factorial, que es 1, ese se quedó igualito. Más, con el 1, e a la menos 3, ¿sí? Por 3, se me perdió el... Espérense que lo puse como... Ya. Por 3 a la 1, que sería 3, sobre 1 factorial, pues no hay nada más, o sea que quedaría así con el 3, más e a la menos 3 por 3 a la 2 sobre 2 factorial, que es 2. Aquí pues ya, esto sí es pura calculadora, y esto nos va a dar 0.5768. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de que pasemos al B? Bueno. Entonces, asumo que todo está súper bien. El B nos dice, ¿cuál debe ser el volumen que se debe extraer si se quiere que el 60% de las extracciones de ese volumen no se encuentren bacterias? ¿Sí? Entonces, muchachos, miren que aquí ya no sabemos precisamente lo que siempre definimos en la variable aleatoria, que es el volumen. Aquí precisamente la pregunta que me están diciendo es cuál debe ser el volumen que O sea, voy a poner ahí una pausa porque yo lo que quiero saber es el volumen. Como yo siempre estaba poniendo una anotacioncita donde ponía el volumen acá, entonces yo no sé cuál es, voy a poner una constante. Voy a poner una variable, y pues esto es lo que hay que despejar. Yo no la conozco, entonces, pero lo puse acá. Es incógnito. Entonces, ¿qué es esto? Esto es número bacterias en K litros de agua. ¿Sí? Lo puse así porque a mí precisamente me están diciendo cuál debe ser el volumen. O sea, cuál tiene que ser K, tal que el conteo de bacterias se cumpla tal cosa. Entonces, ahora sí, devolvámonos a ver. Yo quiero saber el volumen tal que el 60% de las veces, que eso es lo mismo que hablar la probabilidad sea igual a 0.6, a 60%, entonces el 60% de las extracciones no se encuentren bacterias, ¿sí? Muchachos, en términos de la variable aleatoria que cuenta el número de bacterias, ¿cómo escribo yo que el 60% de las veces no se encuentren bacterias en un volumen K de agua? Que se encuentre en 40. Que se encuentre... Bueno, sí, eso estaría bien. O sea, lo que me estás diciendo, que se encuentre en 40, sería probabilidad de que X sea mayor que 0, ¿sí? Sea igual a 0.4. Eso está perfecto. ¿Cuál es el problema? Que lo que volvemos, X mayor que 0, para sacar esa probabilidad hay que hacer la sumatoria de 1 al infinito. Entonces, ¿cómo se les ocurre todavía más fácil? Que La no, probabilidad de que tu K sea igual a 0 y eso sea igual al 60%. exacto.
Perfecto. Decir que no se encuentran bacterias es que el número de bacterias en K litros de agua sea 0. Y eso tiene que ser igual al 60%. Yo ya tengo esta información. Ahora, ¿qué ventaja tengo, muchachos? X siempre va a mantener su distribución Poisson. Sea 30, sea 1, sea K, el volumen, siempre va a seguir siendo una Poisson. Entonces yo puedo decir que esto es una Poisson con parámetro lambda sub K. ¿Y para qué me sirve eso? Porque es que entonces ese lambda K yo lo puedo expresar como K veces lambda. Y recuerden que ese lambda era un décimo, o sea que esto va a ser K sobre 10. ¿Por qué me sirve eso? Porque entonces resulta que como él tiene eso así, yo puedo venir y decir que entonces para una Poisson con ese parámetro, cualquier probabilidad que yo quiera hacer de esta vaina, yo la podría escribir como E elevado a la menos K décimos que multiplica a K décimos elevado a la X sub K sobre X sub K en factorial. Pero resulta que a mí lo que me están preguntando es la probabilidad de que X sub K sea 0. Entonces, probabilidad de X sub K igual 0 es reemplazar en donde diga X sub K 0. Entonces, miren que voy a tener E a la menos K décimos, ¿sí? K décimos a la 0, 1, ¿sí? Y 0 factorial, 1. Entonces, simplemente me queda que esto debe ser 0.6. Y entonces miren que desde acá la voy a tener más fácil porque ya que tengo que hacer simplemente, si saco logaritmo, me va a quedar que menos K sobre 10 es igual al logaritmo natural de 0.6, ¿sí? De donde tendría que K es igual a menos 10 veces, a ver, dejo espacito acá, a menos 10 veces el logaritmo natural de 0.6, y eso pues ya únicamente es mirarlo en la calculadora, y voy a encontrar que K es se leo por acá 5.11 litros de agua. ¿Sí? Entonces, el volumen de agua que se necesita para que el número de bacterias, para que la probabilidad de que no haya bacterias sea del 60%, es aproximadamente 5.11 litros de agua. ¿Alguna duda por este lado, muchachos? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos para el 6. Dice así. Se está larguito, entonces yo normalmente lo que hago con uno así largo es que voy como leerlo primero, mirar qué me están preguntando y después como que me voy rebuscando, como que a ver, para responder la pregunta necesito esto, pero para esto tengo que hallar eso y así me voy devolviendo. Entonces, ¿qué me dicen? Primero, el depósito de agua servirá para abastecer un caserío de 5 casas. El día de inauguración del depósito, cada casa recibe 10 litros de agua, 100 litros de agua, ¿sí? Expertos aseguran que esa bacteria afecta a la salud si en 100 litros de agua hay al menos 4 bacterias. Una vez se dan cuenta de irregularidades en el servicio de agua, la Junta de Acción Comunal decide demandar a la empresa si en más de 2 casas se presentan afectaciones en la salud. Calcula la probabilidad de que la Junta de Acción Comunal demande. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren que suena súper largo, pero entonces por eso les digo, arranquen desde el final, vayan definiendo qué es lo que necesitan para ir resolviendo y entonces ahí sí uno como que se le abren fronteras. Miren que yo en qué estoy interesado. El interés es si se demanda o no. Pero, ¿qué significa demandar? Demandar significaba que en al menos, creo que era al menos 2 casas. Entonces, que en más de 2 casas se presenten afectaciones a la salud. ¿Sí? Entonces, miren qué es. El interés es si se demanda.
demandar es en más de 2 casas haya afectaciones ¿por qué se está tostando esta vaina? A la salud. Bueno, pero que haya afectaciones a la salud, me habían dicho los expertos, era, hay afectaciones a la salud si en 100 litros de agua hay al menos 2 bacterias. Entonces, afectaciones es en 100 litros al menos 2 bacterias. Entonces, ¿para qué hice todo esto? ¿Hay alguien que está intentando hablar? Siento que se le Son corta. 4 bacterias. Ah, al menos 4, sí, claro. Muchísimas gracias. Ya al menos 4 bacterias, perfecto. Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Porque nosotros estamos hablando de estadística, muchachos. Aquí tenemos es que contar, hay que tener variables para poder solucionar estas vainas. Y entonces si a mí me dicen, vea, en 100 litros de agua al menos 4 bacterias, esto ya es un conteo y esto es lo que pasa para que se demande. Entonces, si yo quiero poder hablar de algo que me permita solucionar ese interés de la demanda, yo tengo que estar pensando que voy a introducir una variable aleatoria que lo que hace es que contar el número. Entonces, ¿qué es lo que yo cuento para que se demanden? Casas. Número de casas. Sí, y donde pasa que, donde hay una afectación a la salud, pero ¿eso en qué se traduce? Con al menos 4 bacterias en 100 litros de agua. Pero ¿de dónde estoy contando yo las casas? A mí no me sirve cualquier casa de esa ciudad. Estamos hablando de las 5 del caserío. ¿Sí? Entonces miren que esta es la variable aleatoria que a mí me permite responder cuántas casas tienen afectación en la salud para yo poder decirle se demandó o no se demandó. Yo tengo que contar eso. Entonces miren que yo ¿qué tengo? Tengo una variable aleatoria que me cuenta ocurrencias de algo, en este caso es tener 4 bacterias en 100 litros de agua, y ese algo es algo que pasa con una cierta probabilidad. Cuando yo cuento éxitos en una población, que en este caso es 5, ¿qué tipo de variable aleatoria tengo ahí? Muchachos. X de 100. ¿Cómo? X de 100. ¿X qué? No, o sea, ojo, sí vamos a utilizar un X sub 100 luego para resolver, pero yo en este momento no estoy hablando de una X, estoy hablando de la distribución que va a tener esta, la que me cuenta bacterias, que pasa algo. Entonces les estoy diciendo, ¿eso qué es? Eso es un conteo del número de éxitos. En este caso, ¿qué es éxito? En este caso, ¿qué es o la ocurrencia? Que haya al menos 4 bacterias en litros de agua. Pero cuando yo tenía conteos de un éxito en un tamaño poblacional, ¿qué tipo de distribución era? Muchachos, tienen que hacer el taller 5, porque eso era una distribución binomial. Cuando yo tengo una población de tamaño n y cuento cuántos de esos individuos me cumplen con una característica que uno normalmente le dice uno éxito, una determinada probabilidad, siempre es una binomial. Y en este caso, ¿cuál es mi población? Pues las 5 casas que tengo ahí. ¿Y cuál es la probabilidad? Entonces recuerden que ese P es lo que le llamamos probabilidad de éxito, ¿sí? Ese éxito depende de cómo defina yo la variable, o sea, es simplemente probabilidad de que pase lo que dice la variable. ¿Qué hace esta variable?
era probabilidad de, y yo cuento, lo que yo estoy contando es más, perdón, al menos 4 bacterias en 100 litros. Y entonces resulta que yo aquí sí puedo hablar en términos de lo que nos decía el compañero, que si yo quiero contar bacterias en 100 litros, yo puedo llegar por aquí y digo, vea, es que si yo meto una variable que se llame así, bajo la lógica que yo tenía, esto es número de bacterias en 100 litros de agua. Y eso es una vaina que yo sí me le conozco, la distribución de probabilidad, que ya sabríamos que sería con un lambda 100, que simplemente sería pues coger 10 veces lambda, que era un décimo, o sea que esto no, perdón, 100 veces lambda, o sea que esto nos va a dar 10, ¿sí? Como me dio esto, entonces yo ya podría saber que cualquier probabilidad que necesite hacer con ese va a ser, voy a saltarme el, bueno, no mentiras, pongamos, va a ser, perdón, e a la menos 10, que es el lambda en este caso, el lambda elevado a la x, sobre sx en factorial. Entonces, como yo ya me le conozco la distribución de probabilidad, yo ya sí puedo responder eso. ¿Cómo escribo yo que haya al menos 4 bacterias en 100 litros de agua? ¿Probabilidad de qué? Pues muchachos, de que x sub 100 sea mayor o igual, porque es al menos, a 4. Que es lo mismo que tenerlo de que sea menor que 4. Y entonces eso yo lo puedo poner como, aquí lo voy a poner en sumatoria para ahorrar tiempo. La sumatoria de 0 hasta 3 de e a la menos 10, 10 a la x, ¿sí? Miren que x es por lo que va variando, sobre x factorial. Recuerden, entonces ustedes pueden hacer la sumatoria con la calculadora. Y esto da 0.9897. Entonces, nosotros aquí ya tenemos P, la probabilidad de éxito. Ya tenemos completamente definida esa variable aleatoria que le dijimos Y, que dijimos que era binomial. Ya sabemos que sus parámetros son 5 y 0.9897. O sea que ya podemos decir que la distribución de probabilidad de Y es N, que es 5, tomados de Y por P, que es 0.9897 elevado a la Y por 1 menos P, o sea, 0.0103 elevado a la N menos Y, que sería 5 menos Y. Bueno, y lo que a mí me están pidiendo, ahora sí, que ya me está olvidando, es la probabilidad de mandar, que era que en más de 2 casas haya afectaciones a la salud. O sea, que en más de 2 casas se cumpla que haya más de 4 bacterias, etc. O sea, que en resumen, a mí lo que me estaban preguntando era cuál es la probabilidad de que Y fuera mayor que 2. Que yo lo puedo escribir como la probabilidad de que Y sea menor o igual a 2. O sea, que simplemente voy a coger y voy a sumar desde 0 hasta 2. ¿Sí? Con esa fórmula, el 5 de AX, 0.9897 a la X, 0.0103 a la 5 menos X. Así lo tendrían que ver pues en la calculadora. Y esto les va a dar 0.9999. ¿Podría explicar por qué
la igualdad entre la probabilidad de que sea mayor a 2 y la probabilidad de que sea menor igual a 2 es Ay, igual. pues claro, muchachos, obvio, ahí yo estaba metiendo la pata. Eso no es igual así, eso es 1 menos esta. Y yo de hecho aquí la tengo copiada distinta, entonces la puedo hacer más rápido por otro lado. O sea, la probabilidad de que y sea mayor que 2 es 1 menos y menor o igual que 2, ¿sí o no? Eso está claro, sí, hasta ahí no he metido la pata. ¿Qué pasa? Que es que miré de reojo que tenía copiado en la solución y no me fijé que como aquí esto solo va hasta 5, entonces no lo hice así, pues la sumatoria que hice es distinta. Entonces, o sea, lo que acabo de poner, pues poniéndolo como 1 menos es válido, pero como no tengo ese cálculo hecho, se lo voy a poner, pues da lo mismo, pero no tengo hecha la sumatoria independiente, entonces se lo voy a poner como lo hice. ¿Qué fue qué? Pues la probabilidad de que sea mayor que 2, recuerden que son 5 casas, es la probabilidad de que y sea 3, de que y sea 4 o de que y sea 5. Y entonces, como es de que sea 3, 4 o 5, yo la sumatoria que voy a tener es de 3 a 5, pero todo lo otro no cambia, sigue siendo 5 tomados de y, 0.9897 a la y, 0.0103 a la 5 menos y el resultado sigue siendo 0.9999. ¿Sí? Por cierto, quienes no sepan, porque les estoy diciendo que eso lo pueden hacer en la calculadora, si ustedes miran sus calculadoras, bueno, la que es como un Casio, yo no conozco pues en otros casos que pueda tener, pero en este caso, y pues la mayoría lo deben tener cerca, en la tecla logaritmo, que está directamente debajo del botoncito de encender, o sea que estamos hablando de la esquina superior derecha de la calculadora, se ve un signo de sumatoria. Ese signo de sumatoria está en amarillito, o sea que lo encendemos utilizando Shift. Si ustedes hunden Shift y le dan esa tecla, les va a salir un signo de sumatoria que está dado para X. Por eso yo siempre, cuando ya hice la sustitución, se los ponía con la X para que no se pierdan en la calculadora. ¿Y cómo sacan esa X? Si ustedes ven, hay otra X por ahí, en otra de las teclas, en la mía pues es en el paréntesis derecho, que está rosada. Si ustedes quieren sacar las cosas rosadas, hunden alfa, que es la segunda tecla de arriba a la izquierda, y después hunden eso, y eso les saca la X. Entonces ustedes lo único que van a hacer es transcribir la fórmula igualita a la calculadora, pues donde sea X acá, cogen ese X con la, que por cierto aquí metí las patas, o sea, si aquí hice X, pues todo tiene que estar en términos de X. Entonces, pues como todo tiene que estar en términos de X, lo van a sacar así con eso rosadito y les quedaría listo. Entonces, pues es como, porque, o sea, obviamente ustedes pueden separar la sumatoria y resolverlo, pero pues como supongo ya se dieron cuenta, a veces el problema en estos parciales de estadística es que el tiempo apremia, porque pues a mí no me parece que sea corto, pero sí es muy preciso. Entonces, pues es bueno que utilicen esos truquitos. Muchachos, ¿alguna duda antes de que pasemos al siguiente punto? Bueno, entonces asumo que no, que todo está muy claro y nos vamos a ir a resolver el siguiente. El siguiente punto dice así. Punto 2. El tiempo que demora una persona en llegar a su trabajo es una variable aleatoria X con distribución uniforme en el intervalo de 25 a 70 minutos. Entonces miren que acá, cuando nos hablan a nosotros de una distribución uniforme, siempre nos tenían que dar un mínimo y un máximo. Y aquí me lo dieron ya precisito. Entonces, antes de ver la pregunta, yo siempre tengo esta costumbre, es que miro qué datos me están dando, pero ubicando todo y ya vuelvo y relevo. Entonces a mí me dicen, vea, si usted plantea que X es tiempo que demora la persona, tiempo para llegar al trabajo, entonces, si yo cojo eso, a mí ya me dijeron que eso tenía una distribución uniforme que siempre está entre A y B. ¿Qué es A? El mínimo, que era 25 minutos. ¿Qué es B? El máximo, que era 70 minutos. ¿Sí?
Eso fue todo lo que me dieron hasta ahí. ¿Qué tenemos, pues, que podemos inferir a partir de eso? Siempre que a mí me dan una función de probabilidad, perdón, una distribución de probabilidad uniforme, a mí me están diciendo, eso es una constante que es 1 sobre b menos a, o sea, 1 sobre 70 menos 25, que es 45, siempre que x esté entre el mínimo y el máximo, y es 0 para cualquier otro caso que utilicemos, ¿sí? Además, otra información que uno de una se sabe es la acumulada. Yo ya sabría que la acumulada de esta vaina siempre va a ser x menos 25, que es a, sobre b menos a, que ya vimos que es 45, 0 cuando yo esté antes de ese 25. Esto cuando esté entre el mínimo y el máximo, que son 25 y 70, y 1 cuando yo ya me haya pasado de 70, es la acumulada. Entonces, yo ya conozco esa información. Ahorita que nos puedan operar, ya tenemos esos datos. ¿Pero qué me dicen? Calcule la probabilidad de que una persona demore entre 30 y 45 minutos. Como esto tiene los índices, eso siempre se puede resolver de dos maneras, ¿sí? Eso se puede resolver, o sea, lo voy a poner acá y les voy a mostrar ambas. Entonces, la pregunta es bastante simple. Probabilidad de que el tiempo para llegar al trabajo sea entre 30 y 45 minutos. O sea, simplemente me están diciendo probabilidad de que 30 menor o igual que x menor o igual a 45. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo eso? Si yo lo quiero hacer por acá, recuerden que cuando estamos con función de densidad de probabilidad, con una f, porque es continua, yo tengo que integrar. Entonces integraría de 30 a 45 la función de probabilidad, que en este caso pues simplemente es 1 sobre 45 de x. Si yo lo quiero hacer por acá, yo tendría que hacer la acumulada de 45 y restarle lo que haya por debajo, que es la acumulada de 30, y reemplazaría aquí esto. Solo voy a indicar el de abajo, voy a hacer el otro. ¿Por qué? Porque para una integral, que es una constante, entre unos límites pues dados, esto es muy simple, o sea, no me parece que valga la pena ponerse a hacer dos veces una sustitución en un cálculo con fraccionarios. Entonces, porque ¿qué va a dar esto? Pues obviamente la integral es x por 1 sobre 45, evaluada entre 45 y 30, simplemente va a ser 45 menos 30 sobre 45. Como regla general, siempre nosotros acá, o sea, siempre nos va a quedar como el x sobre la constante que es esto, evaluado entre los límites, o sea que eso siempre va a ser la diferencia entre los límites sobre 45, sobre b menos a. Entonces, pues uno ya sabe eso, como que, bueno, siempre que yo tenga esto así, para un uniforme, yo simplemente saco la diferencia entre los límites y lo divido y lo multiplico por la constante. En este caso, la constante era 1 sobre 45. Entonces, esto de aquí, pues simplemente cuando lo calculemos, nos va a dar, bueno, eso es 15 sobre, eso va a dar un tercio. 15 sobre 45, un tercio. Listo ese primero. Luego me van a preguntar, si se sabe que la persona lleva más de 30 minutos en camino a su trabajo, calcule la probabilidad de que llegue antes de los 50 minutos. Voy a dejarlo un momentico porque siento que copié y ahí mismo la pasé, por si necesitan ver, y ya paso al B. Bueno, voy para el B. Entonces, me habían dicho, si la persona lleva 30 minutos en camino a su trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que llegue antes de 50? ¿Qué tipo de evento es eso? ¿Cómo le llamamos a esa probabilidad cuando a mí me dijeron, si pasa tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de tal otra? Eso es un evento condicional. Exacto, un evento condicional. A mí me dijeron que algo ya pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, si es alguien que lleva 30 minutos camino al trabajo, es porque el tiempo que le toma llegar al trabajo ya tiene que ser mayor a 30. O sea, ya sabemos que él lleva ya media hora en camino.
Si es alguien que ya lleva media hora en camino, ¿cuál es la probabilidad de que llegue antes de que le pasen en total 50 minutos? Y nosotros ya sabemos que para resolver eso, pues simplemente hallábamos arriba la intersección, que para variables es el intervalo, o sea, 30 menor que x, menor que 50. Recuerden que la igualdad o desigualdad en continuas no nos importa. No es como en las discretas que eso puede afectar los cálculos. Y yo como... espérense. No me he dado cuenta que cuando era así, es así. Listo. Entonces, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento dado, que en este caso es probabilidad de que x sea mayor a 30. ¿Sí? Y pues esto de aquí, yo lo puedo tener como. Ya vimos que el de arriba simplemente iba a ser diferencia de eso. Lo voy a hacer primero este pedacito. Eso es lo mismo que tener 30 menor que x menor que 50. Y el de abajo lo voy a tirar a que sea 1 menos probabilidad de x menor o igual que 30. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando yo tengo un menor o igual, esto era el mismo f de 30, para que me quede más fácil. Entonces, yo ya sé que arriba simplemente, por lo que vimos ahorita, pues si quieren hagan la integral, esto sería integral de 30 a 50 de 1 sobre 45 de x, que es f de x, pero eso ya sabemos que nos va a dar 50 menos 30 dividido 45 sobre 1 menos, y esto era x menos a, o sea, x menos 25 dividido 45, ¿sí? Que en este caso x es 30. O sea que aquí ¿qué vamos a tener? Arriba nos va a quedar un 20 sobre 45. Y abajo esto va a dar 5 sobre 45, o sea que este queda 45 por el común denominador, 45 menos 5, 40. Esto sería 40 sobre 45, cancelamos, nos va a quedar 20 sobre 40, es decir, un medio. Y esa sería la probabilidad que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá para que sigamos con el otro? Bueno. Y entonces, vamos por último al C. Dice así. Calcule la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sub x sea inferior a sigma sub x. ¿Qué son sigma y qué son mu? Pues mu sub x es la esperanza. Sigma sub x es la desviación estándar de x. En otras palabras, muchachos, a ustedes les están diciendo, regálame un segundito. Ya. Entonces, ustedes les están diciendo, hállese esta probabilidad que tenga el valor absoluto de x menos mu de x y eso sea inferior a esta vaina. ¿Qué son ellas? Cuando ustedes le hablen de mu sub x, siempre le están hablando de esperanza de x. ¿Qué es la esperanza de x cuando estamos hablando de una uniforme? Entonces ya sabemos que esto se puede hallar por fórmula. Esto simplemente es hallar a más b y restarle 2. A es el mínimo, b es el máximo, o sea, 25 más 70 dividido 2, si dije restarlo, perdón, voy a quedar en cuenta que hablé mal, y esto da 95 medios. Por otro lado, miren que si yo tengo varianza de x, arranco distintos porque esto es sigma al cuadrado. Ojo que aquí yo tengo una distinta. ¿Y cómo es para la fórmula de la uniforme? Es b menos a. Lo elevo al cuadrado y lo divido por 12. Esto, en este caso, es tener 70 menos 25 elevado al cuadrado y dividido 12. Ese cálculo, muchachos, nos da 675 sobre 4. Pero ojo, que esto es sigma cuadrado. Y yo quiero sigma.
Entonces, a partir de eso, pues yo voy a saber que sigma de x, simplemente sáquenle raíz a eso les tendría que dar 15 por raíz de 3 dividido 2. Ese es el valor que da. Qué pena. Siempre es menos 12, pues sobre 12, perdón. Sí, siempre es sobre 12, eso es una fórmula. Si ustedes la quisieran hallar, pues se puede hallar haciendo las integrales correspondientes para, o sea, con la esperanza como x por f de x, entonces sería x por 1 sobre 45 en el intervalo, y la varianza a partir de la esperanza al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por 1 sobre 45 en el intervalo, hacen la resta y van a llegar a eso, pero siempre es esa la fórmula. Bueno, y se me fue la paloma, y ya con esto nosotros nos podemos devolver a decir, vea, entonces, usted lo que está interesado es hallar esto, perdón, que la diferencia en valor absoluto entre x menos 95 medios sea menor a sigma sub x. Ahora, muchachos, recuerden que si yo tengo algo en valor absoluto, el que hace que esto sea negativo o positivo, ¿sí? ¿Qué lo vuelve? Siempre me lo va a volver positivo. Entonces, si esto es más chiquito que sigma sub x, es porque o esto positivo es más chiquito que sigma sub x, o esto negativo es más grande que menos sigma sub x. Eso sí ya es pura parte pues de inecuaciones que había visto uno en cálculo 1. Y eso simplemente es decir, entonces es la misma probabilidad de menos, tan charro yo reemplace una y no reemplace la otra, esperen, que cae en cuenta que esto está quedando fácil, ya lo organizo. Entonces este ya sabemos que vale 15 raíz de 3 sobre 2. Ahora sí. Entonces, menos 15 por raíz de 3 sobre 2 sea menor o igual que x menos 95 sobre 2 menor o igual que 15 raíz de 3 sobre 2. Ahora, que simplemente yo tengo que sumar esto al lado y lado para poder despegar, entonces me va a quedar 95 medios menos 15 raíz de 3 sobre 2 menor a x menor a 95 medios más 15 raíz de 3 sobre 2. Ya sabemos que esto sería la integral de esto hasta esto, pero que por las cualidades que tenemos acá, que esta vaina pues es una uniforme, eso simplemente va a ser el de arriba restarle el de abajo y dividirlo por 45. O sea, yo voy a poner el 1 sobre 45 por lo que me dé acá. Entonces miren que si yo resto de esto, ¿qué voy a tener? Que este se cancela con este. Sí, perdón, los puse al revés. Voy a tener que este se cancela con este, o sea, esto menos esto. Y este más este, porque esto queda positivo cuando yo lo esté restando, miren que ahí tengo un menos, me va a quedar sin el sobre 2, o sea que eso me va a quedar 15 raíz de 3, ¿sí? 15 y 45 me queda un tercio, entonces eso es raíz de 3 sobre 3, y esto es 0.5773. Muchachos, ¿alguna duda por este lado? Antes de pasar al tercero. Bueno, supongo que todo quedó muy claro, entonces me voy para el tercer punto. Y ese dice así. Esperen que tengo que quitar esto que no me estorbe, y lo devolvemos. Dice, estudios científicos revelaron que la probabilidad de... Esto es pura... Esto es inventado. No vayan a creer que de verdad esto lo basaron de alguna cosa.
revelaron que la probabilidad de morir a causa de la vacuna contra el coronavirus es del 0.00005. Si se administra dicha vacuna a 100.000 habitantes, calcule. Entonces, vamos a mirar eso, pero arranquemos por la información que me están dando. Miren que a mí me están diciendo, vea, estudios científicos hablan de probabilidad de morir y que se le administró a tantas personas y están diciendo probabilidad de que tantas se mueran. O sea que yo ya sé que yo en lo que voy a estar aquí contando es muy charro porque uno normalmente dice que pues esta variable le cuenta uno éxitos y aquí el éxito es que alguien se muera, pero pues es la definición, o sea, es simplemente que ocurra lo del evento. Porque el evento es que yo estoy contando cuántos se mueren de ahí. Entonces yo voy a decir, vea, X es número de personas, entonces que cumplen con el evento para el que me dieron una probabilidad. ¿Qué fue el evento para el que me dieron una probabilidad? Morir a causa de la vacuna. Entonces, número de personas que mueren a causa de la vacuna de 100.000 vacunadas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estoy contando, no quiero poner éxitos, pero es que es la notación normal de la estadística. O sea, estoy contando ocurrencias. Voy a ponerlo así también. Entonces, estoy contando el número de ocurrencias. Estoy contando ese número de ocurrencias en una población, en un N, que es de 100.000 personas que se vacunaron, y tengo una probabilidad de ocurrencia o de éxito, que es probabilidad de que alguien muera a causa de la vacuna, que es de 0.123, creo que eran 4 ceros. 1, 2, sí, 4 ceros. 0.00005. Muchachos, ¿qué tipo de variable aleatoria tengo yo ahí? Binomial. Perfecto, una binomial. Pero eso es lo que usted nos decía al comienzo, que la aproximación para convertirlo en Python. Exacto, pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, X se distribuye binomial. Y ya tenemos pues N y P arribita, y además podríamos decir, hombre, pues si esta vaina se distribuye binomial es porque va a tener la siguiente función de probabilidad. 100.000 que es N, tomados de AX, la probabilidad es 0.00005 elevado a la X, por 1 menos eso, o sea, 99995 a la 100.000 menos X. Entonces, exacto, el compañero ya la vio para dónde vamos, pero sigamos en orden porque aquí la primera que me están preguntando, me dicen la probabilidad de que máximo 2 mueran. Normalmente cuando uno lo permiten utilizar la aproximación, le van a decir, calcule la probabilidad aproximada. Esa es como la pistica que dan en el parcial. Para que no les dé por probabilidad aproximada es porque es un número tan grande que ustedes lo meten en la calculadora y les falla. Y uno dice, pucha, si mi calculadora no fue capaz es porque yo tengo que aproximar. O en el parcial, pues si uno ve números muy grandes, uno sabe cuál es la intención que tiene. Pero normalmente, pues uno tiene que, o sea, si uno es capaz de hacer sin aproximación, hace sin aproximación, porque puede ser exacto. Entonces miren que en el primero a mí simplemente me dijeron, calcule la probabilidad de que máximo 2 personas mueran. O sea, hállese probabilidad de que X sea menor o igual a 2. ¿Qué es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? Pues simplemente voy a sumar los valorcitos que van de 0 hasta 2 de esa función de probabilidad. O sea, ustedes meterían esto igual a la calculadora o al software o al matemática o al R o a lo que les dé la gana, pues lo ponen así. Menos X. Esto va a dar 0.124646. Tenemos un montón de decimales muy intencionalmente, que es por lo que sigue. ¿Qué me dicen? Use una aproximación adecuada para calcular la probabilidad del literal A,
Aquí sí ya me dijeron, vea, aproxime. Aproveche y practique. ¿Qué tan buena es esa aproximación? Comente. Entonces a mí lo único que me dijeron, vea, vamos a volver a calcular eso, pero vamos a calcularlo con una aproximación adecuada. ¿Cómo sé que es una aproximación adecuada? Porque yo voy a decir, vea, es que ese n es gigantesco, es de 100.000. O sea que eso obviamente me está cumpliendo ser mayor que 100. Y por otro lado, ese p es diminuto. Es muchísimo menor que el sugerido de 0.1. Como yo estoy cumpliendo esas dos condiciones, yo puedo decir, entonces, esta vaina, X, aproximadamente sigue una distribución Poisson con parámetro lambda. ¿Qué es ese lambda? N por P, es decir, 5. Pues ustedes multiplican eso y les va a dar 5. Entonces, cuando yo quiera hallar ya esa probabilidad del literal A de ser menor o igual a 2, yo hago ya esa sumatoria de 0 a 2, pero ya no con una fórmula de una binomial, sino con una ecuación que era e a la menos lambda, que lambda pues vimos acá que es 5, multiplicado lambda, que es 5 a la x, sobre un x factorial. Ustedes meten eso a la calculadora y van a ver que esto da 0.124665. ¿Sí? Muchachos, si ustedes comparan, yo miro una cosita acá. Sí. Si ustedes comparan eso, van a ver que al sacar la diferencia entre los dos, eso va a ser 0.4646 menos 0.124685. Eso da 0. Pues uno lo pone en valor absoluto porque está buscando una diferencia, entonces no importa mucho pues el signo. Eso da 0, espérense que menos 41, esto está malo aquí. Entonces lo estoy haciendo aquí. 0.0000. Ah, no. Y 18. No le escuché bien al compañero. A mí me da, aquí sería un 39. ¿Sí? Miren que esto es súper chiquito, o sea, viene a estar por acá en la quinta cifra decimal. ¿Sí? O sea que yo puedo decir que el error es pequeño, es muy pequeño. Como el error es pequeño, yo podría decir que eso es una buena aproximación. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿te puedes devolver un minutico a cuando hicimos la Claro que sí. Ahí, un minutico. Muchas Claro. gracias. Con gusto. Ya, cuando quieras. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces vamos para el número 4. Bueno, muchachos, aquí, vengan, yo cuando lo leamos voy a hacer como una pequeña excepción porque realmente pues hay una ligera ambigüedad. Yo ahorita que lo estuve resolviendo fue que cae en cuenta. Entonces, van a disculpar por favor mi pulso de maraquero.
Listo. Dice, la manecilla del minutero de un reloj se detuvo en un punto que no sabemos, ¿sí? O sea, por aquí tenemos esa manecilla y ella pudo parar en cualquier lugar de toda esa circunferencia. Cx, el tiempo en minutos representado por la posición de la manecilla, halle la función de masa de probabilidad de la variable. Entonces, resulta que aquí realmente hay un pequeño errorcito, y es que esta vaina, pues realmente la deberíamos haber reportado como una FDP, por cómo se va a trabajar. Y es porque dijimos que ella puede parar en absolutamente cualquier lugar por acá. Y está parando de una manera completamente aleatoria. No sabemos dónde paró. Si yo no sé dónde paró, que hablemos ahorita de cuando era algo aleatorio, de cuando la probabilidad de que se parara en cualquier punto era la misma. ¿Qué tipo de distribución utilizábamos en ese caso? Python. ¿Cómo? Muchachos, tenemos un intervalo en el que algo puede caer, en este caso un intervalo de tiempo, ¿sí? De 0 a 60, porque pues él solo puede parar, o sea, solo hay 60 puntos de minuto, se detuvo en una parte, toda la probabilidad es igual. Eso es una, ¿qué? 2 puntos, probabilidades iguales. Totalmente aleatorio. Entonces estamos hablando de una uniforme. Cuando algo sea aleatorio, cuando yo no tengo ninguna preferencia de probabilidad, hay uniformidad en las probabilidades. O sea que es una distribución uniforme. Como la distribución es uniforme, estamos hablando de continuas. Entonces lo que yo quería hacer la salvedad es que hagan de cuenta que esto es de esos relojes que la manecilla se va moviendo así suave, pues, que no hace como saltico, 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 saltico. Porque si fuera así, esto se nos volvería una discreta y ese fue el problema, que esto está como FMP, debería ser FDP, para pues, la manera en la que se plantea y por el tema. Entonces, hecha esta salvedad, volvamos a eso. Ella está parando en cualquier punto por acá. De los 60 posibles puntos, pues como de los 60 posibles lugares, pero con decimales porque podría ser como entre uno y otro. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es ese fenómeno. Que si tenemos que a la variable X le vamos a llamar tiempo que marca la manecilla, ¿sí? Que es un minutero. Esto es aleatorio. Y es un minutero, él te va a marcar cualquier minuto entre pues 0 y 60 minutos. Él para en cualquier momento ahí. Como yo tengo algo aleatorio con un mínimo y un máximo, yo les puedo decir, vea, eso se distribuye uniforme de 0 a 60. Si yo sé que él tiene una distribución uniforme, pues yo sé que la función de densidad de probabilidad está dada por 1 sobre B1A, o sea, 1 sobre 60, siempre que esto esté comprendido en ese intervalo, y 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Ahora, ya tenemos la densidad, ya solucionamos el numeral A. Espérense, yo borro el 1 para correrlo un poquito y que me quepa la A. Listo. Entonces vamos a ver qué me preguntan después. Ya aquí me dicen, calcule la probabilidad de que la manecilla se haya detenido antes de señalar el 25. Entonces, digamos, ella arranca por acá en cualquier lugar, arranco por acá, y antes de que llegue al 25, el 25 debería ser como por acá. Entonces, se están diciendo como, cuál es la probabilidad de que caiga como en ese sector hasta antes del 25. Entonces, nosotros podemos decir, hombre, pues si yo lo puse como el tiempo que haya pasado, o sea, de 0 al 25, desde que arrancó la vuelta, entonces eso es como decir cuál es la probabilidad de que esa manecilla esté por debajo de 25.
que ya sabíamos que había dos formas de hacerlo, o hacer la integral de 0 a 25 de 1 sobre 60 de x, ¿sí? O hacerlo como la función de densidad acumulada, que era x menos el inicial, pero pues por donde sea, esto nos va a dar, o sea, miren que si es x es 25 y el límite inferior, o sea, la a es 0, entonces nos va a dar 25 menos 0 sobre 60, y si solucionamos la integral, lo mismo. Por cualquier lado, esto nos va a dar 25 sobre 60, es decir, 0.4167. Y vamos para el numeral C, que este nos dice: calcule el percentil 75 de la variable aleatoria x e interprétalo. Muchachos, ¿qué es un percentil? En estadística, cuando ustedes les hablan de percentil, lo voy a definir así, x sub p como percentil 75, les están diciendo que es el lugar, ¿sí? X sub... De hecho, esto no lo pondríamos así, esto normalmente uno lo pondría como x sub 75, pero pues no seamos tan rigurosos. Entonces, cuando ustedes les dicen eso, les están diciendo que es la variable aleatoria que te deja la probabilidad que uno ponga acá por debajo, o sea, igual a 0.75. X sub p siendo el percentil 75 es ese lugarcito donde la probabilidad por estar debajo de él es 0.75, es lo que te diga el percentil. Eso es un percentil. Así como cuando vieron en descriptiva cuartiles. Entonces, primer cuartil es el que te deja por debajo un cuarto de las observaciones, ¿sí? Segundo cuartil, el que te deja 2/4 partes, o sea, el 50%, y así. Cuando hablamos de percentiles, es percentil 1, 1%, percentil 82, 82%. Entonces, es eso. Entonces, miren que como nosotros lo que queremos hallar es eso, estamos diciendo, listo, yo quiero hallar un valor x sub p que me deja por debajo el 0.75. O sea que yo quiero que la integral de 0 hasta x sub p, 1 sobre 60 de x, ¿sí? Que es lo mismo que si lo hacíamos por la función acumulada, o sea, x sub p menos 0, pues directamente x sub p sobre 60, sea igual a 0.75. Entonces, en otras palabras, yo estoy diciendo que x sub p es 45. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? ¿Cómo interpreto esto? Yo estoy diciendo, vea, el 75% de los casos la manecilla se detiene en 45 minutos o antes de 45 minutos. Esa sería la interpretación en términos de la variable como la definimos. Listo, muchachos. Esto sería pues hasta hoy el taller número 6. No sé si tengan alguna duda. Ah, aquí puedo mirar el... Ve, qué pena, como el Meet no me dejaba, acabo de ver que con Zoom sí voy a poder ver si alguien escribe, no me tienen que hablar. Bueno, permítanme, como tengo